Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el radar, en Blue Radio y en bluradio.com. Usted está en el radar, en Blue Radio. Comenzamos el radar este sábado con el desarrollo de la noticia más importante que tiene que ver con el agravamiento de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Es la inclusión del presidente Gustavo Petro, de su esposa Verónica Alcocer, del hijo del presidente Nicolás Petro Burgos y del ministro del Interior Armando Benedetti en la lista Clinton por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Implica esto que tiene indicios de Estados Unidos de posibles actuaciones vinculadas con financiación de grupos irregulares o de narcotráfico o de terrorismo de estas personas. Algunas consideran que esto es una retaliación política, las reacciones no se han hecho esperar en el país, es una de las sanciones más fuertes que puede imponer el gobierno norteamericano. Gustavo Petro, presidente de Colombia, queda, al estar incluido en la lista OFAC, como también es conocida, al nivel de Nicolás Maduro. César Moreno, con noticia y con las implicaciones que tiene la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton. Hola Ricardo, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes y televidentes del radar. Pues el gobierno de Estados Unidos publicó en la página oficial del Departamento del Tesoro que ha incluido al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lista Clinton, como se le conoce al listado donde se designa a personas asociadas con el narcotráfico. Otros lo conocen como la lista OFAC. Además del jefe de Estado, también aparecen allí los nombres de su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti. La lista Clinton suele asociarse a una especie de parálisis comercial, una lista negra que le decreta prácticamente una muerte comercial, porque muchas veces busca congelar las transacciones y cuentas bancarias de quienes están en ese listado, haciendo mucho más difícil su movilidad, tanto financiera también como para viajes. El Departamento del Tesoro está sancionando al presidente Petro por su papel en el tráfico ilícito mundial de drogas. Bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se disparó a niveles récord y Petro ha proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas, según todo lo publicado por el gobierno de Estados Unidos. Bajo ya el liderazgo del presidente Trump, que se posesionó en enero pasado, no toleraremos que Colombia, narcotráfico, que se dedique, es lo que está diciendo, y que envenene a nuestro país y a los estadounidenses, dice la cuenta del Departamento del Tesoro en la red social X. La noticia ocurre tras una tensa semana entre los presidentes Petro y Trump, después de que este último, el mandatario norteamericano, llamara el domingo pasado a Petro de ser el líder del narcotráfico. Ese mismo día se anunció que Colombia sería castigada con aranceles, pero el lunes nunca llegó el anuncio. Trump, en cambio, anunció que no se enviaría más dinero de cooperación a Colombia, lo que implicaría acabar el apoyo de seguridad que ha recibido nuestro país desde hace más de 2 décadas. Pero también se empezó a rumorar que, si bien no hubo un anuncio de aranceles al país, pues sí llegaría un castigo directo al presidente y a su entorno. Y efectivamente llegó dicho castigo, pero no solo a él, sino a 2 de sus familiares y a su ministro del Interior. Y la acusación contra el presidente Petro fue muy dura. Dice el Departamento de Estado sobre el mandatario lo siguiente, y eso fue lo que estaba publicado tanto en la red social X como en un comunicado de prensa y también en el website del Departamento del Tesoro. Gustavo Petro, así lo titula, así lo encabeza. Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína del mundo. La cocaína colombiana es frecuentemente comprada por carteles mexicanos que luego la introducen de contrabando a Estados Unidos por la frontera sur, se lee allí en ese comunicado. Es una sustancia controlada y una amenaza significativa para los Estados Unidos, a pesar de la reciente comparación trivial que hizo Gustavo Petro entre su consumo y el whisky. Eso es lo que escribe el Departamento del Tesoro. Gustavo Petro, exmiembro de un grupo guerrillero, fue elegido presidente en el 2022 bajo su plan de paz total. Ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas, entre otras políticas que han llevado a máximos históricos de cultivos de coca y producción de cocaína. El 15 de septiembre del 2025, debido a las acciones de Petro y su círculo cercano, el presidente de Estados Unidos determinó que Colombia es un país de mayor tránsito y producción ilícita de drogas y que falla de manera demostrable en sus responsabilidades de control antidrogas.
Sigue aquí el comunicado del Departamento del Tesoro, el cual es muy duro. Leo. El comportamiento errático de Petro también ha deteriorado otras relaciones estratégicas. En el 2024 compartió información confidencial obtenida a través de canales seguros antilavado, poniendo en riesgo la integridad del sistema financiero internacional y provocando la suspensión de la Unidad de Información Financiera de Colombia del grupo Egmont. También se ha alineado con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro y el cartel de los soles. Por eso, dice el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Gustavo Petro es designado por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Sigue ya el comunicado hablando de los otros que ingresaron a esta lista Clinton. Sobre el ministro del Interior Armando Benedetti, dice: en el 2023 se filtraron audios en los que Benedetti hablaba de su participación en la financiación de campaña y la obtención de votos para Gustavo Petro. Sobre el hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos, dice también lo siguiente el Departamento del Tesoro. En el 2023, Nicolás Petro fue arrestado en Colombia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito tras denuncias de que canalizó recursos provenientes del narcotráfico hacia la campaña presidencial y los esfuerzos de paz total. Posteriormente, sigue allí el comunicado del Departamento del Tesoro, admitió haber recibido dinero ilícito de una persona vinculada previamente al narcotráfico, hijo de un contratista procesado por financiar el paramilitarismo. Esto es, hasta ahí, lo que dice el comunicado de prensa y el anuncio del Departamento del Tesoro sobre Gustavo Petro, Armando Benedetti y Nicolás Petro y su inclusión allí a la lista Clinton. Pero, ¿qué implicaciones tienen estas sanciones según el Departamento del Tesoro? Pues todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentran en los Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. La OFAC es esta oficina del Departamento del Tesoro que vigila todas estas transacciones. Además, toda entidad cuya propiedad sea del 50% o más, directa o indirectamente, individual o conjuntamente por una o más personas designadas, también queda bloqueada, salvo, aclara el Departamento del Tesoro, que exista una autorización mediante licencia general o específica emitida por la OFAC o una exención aplicable. Las regulaciones de OFAC prohíben en general cualquier transacción por parte de personas estadounidenses o realizada dentro o a través de Estados Unidos que involucre bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas. ¿Pero qué es la lista Clinton? La lista Clinton es el nombre popular y coloquial de una de las herramientas de presión económica más potentes del gobierno de los Estados Unidos, la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDN List. Esta lista fue creada en 1995 durante la presidencia de Bill Clinton con un objetivo claro: identificar y sancionar a personas y organizaciones vinculadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Esta poderosa herramienta es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, esta dependencia clave dentro del Departamento del Tesoro estadounidense. La OFAC es la encargada de aplicar sanciones económicas y financieras a cualquier actor que represente una amenaza para los intereses o la seguridad de los Estados Unidos. Por eso trabajan muy de la mano con el Departamento de Estado, el del Tesoro y también con el Departamento de Justicia. La lista Clinton pues no surgió así de la nada, fue una respuesta directa a una realidad: el poder económico de los carteles de la droga en los años 90, específicamente el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Estar incluido en esta lista Clinton tiene consecuencias devastadoras, lapidarias, pues significa ser vetado del sistema financiero internacional y ser considerado una persona o entidad de alto riesgo por vínculos con actividades ilícitas. Y el impacto principal se centra en 3 puntos cruciales. El primero, la congelación de activos. Todos los bienes, cuentas o propiedades que el sancionado posea dentro de los Estados Unidos quedan inmediatamente bloqueados. El segundo,
prohibición de transacciones. Se prohíbe de forma estricta que cualquier ciudadano o empresa estadounidense realice negocios o transacciones financieras con las personas o entidades sancionadas, o sea, el presidente, su hijo, su esposa y el ministro del Interior. Y el tercer punto, clave: aislamiento financiero internacional. Aunque es una medida unilateral de los Estados Unidos, su alcance es global. Bancos y empresas de todo el mundo, buscando evitar ser objeto de sanciones secundarias por parte del Departamento de Tesoro, suelen acatar las provisiones de la lista. Van, revisan la lista y si usted está, ¡chao! Esto resulta en un aislamiento financiero y comercial casi total para el sancionado. Y para finalizar, ningún presidente colombiano en el siglo XXI ha estado sancionado como hoy lo ha estado el presidente Petro. El último fue Ernesto Samper, quien perdió simplemente su visa a los Estados Unidos cuando varios de sus aliados confesaron que a la campaña presidencial, el famosísimo proceso 8000 del político liberal en 1994, entró dinero del narcotráfico. Usted está